Comparto la pantallita y volvemos aquí. Espérenme que, mira, aquí ya se ve que está terminando de grabar la primera parte. Entonces pongámosla por acá, escondámoslo. Y acá. Listo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Porque eso no les estorbe. Sí, eso. Entonces les estaba diciendo, esta silla mía, que silla horrible. Les está diciendo que entonces cuando yo hago la negociación en fábrica, obviamente como exportador tengo unos compromisos o tengo unas responsabilidades que finalmente se van a ver reflejadas en el precio. ¿Cuáles son mis compromisos o mis responsabilidades cuando yo voy a dejar la mercancía en fábrica? ¿Cierto? En fábrica hagamos de cuenta que es como en el ejemplo ahorita de las camisetas, aquí en el taller donde las confeccionamos, ¿cierto? Obviamente, si estamos hablando de un producto que es para la exportación, significa que ese producto con destino de exportación tiene que ser entregado pues, bajo unas características particulares. Espérenme, yo subo aquí un poquito mi cuadernito. Espérenme, yo muevo esto para poder subir aquí la manito. ¡No! Esperen, calma, calma. Ay, Dios. Lo que quiero es subir es así. Y este lo ponemos por acá. Y con tanta cosa en esas pantallas tan chiquitas, eso no, como procurando que no ocupe mucho espacio. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, obviamente si estamos hablando de un proceso de exportación, entregar el producto en fábrica me representa a mí unos compromisos o unas obligaciones que se van a ver reflejadas en el precio. ¿Qué debo tener en cuenta yo cuando estoy haciendo una cotización? O sea, repito, hay que pensar que el Incoterm usualmente lo trabajamos es para hacer las cotizaciones y que de hecho cuando uno está negociando, yo siempre les digo, por ejemplo, que cuando yo llego a los procesos de negociación, lo ideal es uno llegar como con una lista de precios dividida como en 4. Entonces, usualmente uno maneja el ex-work, uno maneja el FOB, CIF en caso de que sea marítimo, o si no, un FCA y un CIF, y pues el DDP, o sea, como los extremos donde casi no hago nada, los puntos medios, y el último donde hago prácticamente todo. ¿Para qué? Para poder tener un margen de negociación. Entonces resulta que si nosotros estuviéramos haciendo una cotización bajo el término de ex-work, que ya dijimos es como vender la camiseta aquí en la fábrica donde las confeccionamos, de todas maneras, lo primero que yo tengo que entender es que ex-work es equivalente, o sea, es lo mismo que fijar el precio de venta. Desde el punto de vista de la cotización, fijar una negociación ex-work es fijar el precio de venta. Obviamente ese precio de venta, ¿dónde? En fábrica. Es decir, que es el mínimo valor, ¿cierto? El mínimo valor al cual usted puede vender el producto. Al que puedo vender. ¿Cierto? Como cuando usted dice, ah, no, bueno, es que confeccionar la camiseta a mí me vale, supongamos, no sé, 15.000. Pero pues obviamente yo tengo que ganarme una cosita, lo mínimo a lo que yo venda mi camiseta es 20.000, ¿cierto? En ese caso, ese mínimo al que tú vendes sería el valor ex-work. Significa que cuando yo voy a fijar en la cotización un valor ex-work, entonces escribámoslo aquí, el ex-work, cuando yo quiera cotizar, quiera aplicarlo en una negociación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar la fórmula del precio de venta. Recuerden que la fórmula del precio de venta es el costo sobre 1 menos mi margen de rentabilidad, ¿cierto? Que eso ya yo creo que se lo sabía pues como martillado de alguna forma, sobre todo cuando nos vimos, por ejemplo, con los que trabajamos en mercados. Entonces, ex-work es igual al costo sobre 1 menos el margen de rentabilidad. ¿Para qué me sirve tener conocimiento digamos, de esa formulita? Porque a partir de eso yo puedo identificar cuáles son las variables que yo tengo que identificar en la fijación del precio de venta ex-work. ¿Cómo así? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando ustedes vayan a hacer una negociación ex-work, ustedes empiezan a imaginarse, y por eso yo les decía ahorita que cuando uno le enseña los Incoterm, a uno le ponen como unos muñequitos. Entonces, básicamente, ustedes que van a tener en cuenta que en un valor o en una cotización ex-work,
lo primero que ustedes tendrán que identificar son sus factores del costo. Y ya nosotros habíamos dicho, no siempre el productor es el exportador. O sea, puede que yo haga camisetas, pero yo se las vendo, supongamos, a un almacén acá en Medellín y luego es el almacén el que los exporta. Entonces, si yo soy el productor, pues estamos hablando que mis costos son los costos de producción. Pero si yo soy un distribuidor, para mí el costo es el valor al cual yo adquiero el producto, ¿cierto? O sea, no lo produzco, pero lo adquiero a tanto. Entonces, en la fijación de precios del export, ¿yo qué voy a tener en cuenta? Entonces ya decíamos, el costo de producción o de adquisición del producto, costo de producción o adquisición. Pero resulta que yo tengo que dejar el producto listo para exportar. O sea, vuelve y juega. Aquí ya no estamos hablando de que usted viene simplemente por la camiseta y yo se la empaco y ya, sino que si estamos hablando de un proceso de compra-venta internacional, pues tiene que haber unas condiciones mínimas de presentación del producto. Déjenme aquí un segundo, se me cayó, ¿cierto? Unas condiciones mínimas de presentación. Entonces, por ejemplo, supongamos, yo tuve que incurrir en unos costos de producción, pero resulta que yo, supongamos, sigamos con el ejemplo de las camisetas, yo tengo que entregar las camisetas empacaditas en una bolsita plástica y yo no hago bolsas plásticas, yo las tengo que comprar, ¿cierto? Y eso, así sea un centavo o un peso, es un costo que yo debo tener en cuenta. Significa que en la valoración de los precios del export, yo también tengo que sumar los costos de los empaques, el costo del empaque, ¿cierto? Ya dijimos, ese empaque puede ser una bolsa plástica, el empaque, supongo que usted hace, no sé, papitas fritas, lo mismo, pues es que su negocio es hacer papitas, pero usted seguramente compra las bolsitas en las cuales usted empaca sus papitas. Pero resulta que como usted está vendiendo en un volumen grande, porque estamos diciendo que es una venta de exportación, o sea, usted no vendió una sola camiseta, usted hace una presentación, digamos, comercial en bolsita individual por la camiseta, pero usted vende, digamos, cajas de cartón y cada caja de cartón por, no sé, 12 camisetas. ¿Qué significa eso? Que usted tampoco hace cajas de cartón. O sea, usted tiene que comprar unos embalajes, ¿cierto? Entonces ya no es solamente el valor de la bolsa plástica, sino que adicional comprarse una caja de cartón que costó, supongamos, 200 pesos, ¿cierto? De 200 en 200, eso va representando platica. Entonces usted también suma acá el costo del embalaje. ¿Qué más sucede con la exportación? A nivel de exportación es obligatorio entregar las mercancías debidamente rotuladas. Rótulos. Rótulo. Bueno, la tilde era de la O, pero dejémosla ahí. ¿Qué es el rótulo? El sticker, digamos, en el que yo le estoy poniendo el código de barras, o donde yo estoy diciendo una caja de 50, dos de 50, tres de 50. Ese proceso es obligatorio en exportación, porque en exportación se obliga a que hay que garantizar la trazabilidad y la fácil identificación del producto. Entonces vuelve y juega. Resulta que es que yo no hago stickers, yo no hago adhesivos, me toca comprarlos. Y así sea un centavo, para ti va a representar un costo. Entonces miren que todos estos elementos básicos que están asociados a dejar el producto listo para exportación, yo los tengo que sumar cuando estoy estableciendo mi costo. Y además, pues, ¿qué tengo que conocer? Obviamente yo necesito saber cuál es mi margen de rentabilidad o de ganancia, cuánto me quiero ganar. Cuando yo tengo identificados estos elementos o estos criterios, pues yo puedo establecer entonces cuál es mi valor ex-work de la negociación. Si lo miramos entonces desde el punto de vista de responsabilidades y riesgos, ya que identificamos más o menos los costos, uno también puede hacer una deducción, digámoslo así, de cuáles son mis compromisos, pongámoslo acá, ¿cierto? ¿Cuáles son mis responsabilidades? En un ex-work. ¿Qué vamos a decir que son las responsabilidades? Sencillo. Mi responsabilidad es dejar el producto listo para exportar.
sea, lo que decíamos ahorita, ¿hasta dónde? Ah, bueno, y ya les hago ahí una aclaración. Listo para exportar. En fábrica, eso es supremamente importante. Y aclarar que en este caso, en fábrica, se refiere es a la ubicación física del exportador. Entonces vuelve y juega. Supongamos que yo no confecciono las camisetas, sino que yo compro camisetas para exportarlas. En ese caso, en fábrica es, si yo soy el exportador, pues en mi bodega o en mi almacén, no en el almacén de la otra empresa que confecciona las camisetas. Sí, o sea, en los Incoterms, cuando se habla de fábrica, se entiende que fábrica representa o refleja es la empresa del exportador. ¿Cierto? Porque ya entendimos, no necesariamente es la empresa pues donde se produce el artículo, ¿cierto? Es la empresa del exportador. Déjenme subo acá mi hojita para poderles seguir mostrando acá más cositas. Entonces, íbamos aquí. Entonces decíamos que claramente cuando yo identifico más o menos cuáles son mis costos, bueno, les iba a hacer una observación, una salvedad, y es que cuando hablamos del costo del embalaje, en el ex-work vamos a decir que el embalaje, vamos a ponerlo aquí, ¿cierto? El embalaje al que se refiere ex-work es un embalaje secundario. Es secundario. ¿Cómo así embalaje secundario? Recuerden que cuando uno le hablan en logística, de los embalajes, no le dicen embalaje primario, o sea, no le dicen empaque y embalaje. Ya sabemos que el empaque es la presentación comercial del producto, supongamos la bolsita plástica, pues donde viene el paquete de papas. Y decíamos que uno puede hablar de embalaje primario, secundario, terciario y en fin. Entonces, supongamos, si fuera las camisetas, yo puedo decir que el embalaje, como aquí no hay una, digamos, no es necesario darle una presentación comercial de empaque, pues bonito, así como el de las papitas, yo podría decir, por ejemplo, que el empaque es esa bolsita transparente básica en la que uno compra la ropa, pero que resulta que a veces, no sé si ustedes han visto o han tenido almacenes, que le llegan a uno, por ejemplo, por docenas, ¿cierto? Y entonces viene, supongamos, una caja por docena. Ese sería un embalaje secundario, ¿sí? Ya hay una segunda protección. Pero si yo fuera a exportar un contenedor lleno de cajas de camisetas, el contenedor es otro elemento de embalaje, porque recuerden que desde la definición, embalaje es cualquier elemento que me permite agrupar y contener pues como mercancías o productos. Entonces, en este caso, el contenedor sería, por ejemplo, un embalaje terciario, ¿sí? O sea, metí bolsas en cajas y luego cajas en contenedores. Mi responsabilidad en el export, como les acabo de escribir, y aquí se equivocan muchas empresas, mi responsabilidad en el export es hasta un embalaje secundario. Y pues yo siempre les asocio el embalaje secundario como con la cajita de cartón. Profe, ¿siempre será caja de cartón? Pues no. O sea, es una forma, digamos, de que hagamos como una identificación más o menos de a lo que me refiero, pero puede ser que su embalaje sea guacales en vez de cajas. Pues en vez de cajas de cartón, porque el guacal es una caja solo que de madera. O puede ser que su embalaje secundario sea, por ejemplo, todavía siga siendo plástico, sigan siendo bolsas plásticas, ¿cierto? Donde usted coge camisetas, las ubica, supongamos, en una bolsa de A6, pero luego en otra bolsa más grande mete varios paqueticos de 6, en fin. O sea, yo me refiero a esa caja de cartón porque es la forma más simple de poder identificar a qué me refiero con el embalaje secundario, pero no es que esté limitado exclusivamente pues a cajas de cartón. Ya dijimos, también pueden ser guacales, también pueden ser plásticos, bolsas plásticas, pueden ser big bag, que son unas bolsas de tela, y en algunos casos no es un embalaje, porque las estivas no son embalaje, las estivas son elementos para unitarizar, pero también puede ser considerado, o sea, puede ser que usted diga, mire, es que yo en mi presentación entrego el producto estivado, ¿cierto? ¿Por qué hago tanto énfasis o tanta claridad en que el embalaje del ex-work es un embalaje secundario? Porque significa entonces que en el ex-work, pongámoslo aquí, en ex-work no se incluye, aquí con mayúscula y resaltado, no se incluye el contenedor. O sea, no está dentro del costo
de la cotización el contenedor. Y obviamente significa que no es responsabilidad, miren, no es una responsabilidad del exportador alquilar el contenedor ni hacerse responsable de ese contenedor. A ver qué es aquí, si se entiende que es no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la gente se confunde cuando piensa que el export significa en fábrica. La gente cree que todo lo que se haga en la empresa del exportador hace parte del export. Entonces, obviamente, si yo tengo, supongamos, cajas de cartón con camisetas y voy a hacer una exportación en un contenedor, pues ¿a dónde tiene que venir el contenedor a cargarse? A mi empresa, ¿cierto? Y ese proceso de cargue del contenedor físicamente se está haciendo en fábrica, pero no es del export. Y aquí es donde la gente se equivoca, ¿cierto? Repito, la gente cree que todo lo que se hace en fábrica es del export. No. O sea, el export, vuelve y juega, es hasta que usted como exportador deja la mercancía en la cajita de cartón. ¿Eso qué significa? Que si usted fuera a hacer una exportación en contenedores, es el comprador, o sea, el importador, el que tiene que ponerse en el papel de buscar la empresa que le alquile el contenedor, contratar el camión para que vaya y recoja el contenedor, que le lleve el contenedor hasta su empresa donde usted está esperando allá con las camisetas, contratar los señores, y eso también es importante. O sea, obviamente si no incluyo el contenedor, tampoco incluye, pongámoslo aquí, tampoco incluye las maniobras de cargue del contenedor. ¿Por qué? Aclaro eso, maniobras de carga en contenedor. Porque resulta que a veces el señor o la señora en la empresa dice, ay no, pero sabiendo que yo tengo aquí trabajadores, supongamos, pues, y a mí me interesa, porque obviamente el exportador está contento porque hizo o va a hacer su primera venta. Entonces puede ser que ese exportador diga, vea, yo tengo aquí unos trabajadores, muchachos, me hacen el favor y van y le ayudan a los otros dos señores que llegaron, supongamos, con el contenedor, vayan y le ayudan a cargar o a montar las cajas al contenedor. Si usted hace eso y la negociación fue una negociación ex-work, usted está asumiendo un riesgo innecesario y que le puede salir muy caro. ¿Por qué? Porque si el producto sufre alguna avería, eso pasa, yo no recuerdo si a ustedes les he mostrado como unas foticos con pérdidas o con deterioro. Yo no recuerdo si la semana pasada les mostré de contenedores que se caen al agua o cositas como esas. ¿Me recuerdan, por favor? No. No, listo. Ahorita les muestro esas foticos. Entonces resulta que a veces en esos procesos, por ejemplo, de cargar un contenedor, me dañaron las cajas, ¿cierto? Se vinieron las cajas, se cayeron, digamos, en el proceso de el cubicaje, de arrumar las cajas, se dañó la mercancía o simplemente llegó mal al destino y pues obviamente el exportador va a tratar en lo posible de responsabilizarme a mí como vendedor. Entonces, si usted asume una responsabilidad que no le tocaba, como decirle, por ejemplo, a sus trabajadores que le ayuden a los otros a cargar el contenedor, usted se expone a que si se presenta algún daño en la mercancía, lo responsabilicen a usted y le toque pagar. Entonces, vuelve y juega. El hecho de que la operación se haga en fábrica o se haga en las instalaciones del exportador no significa que todo lo que suceda en fábrica es del export. El export, vuelve y juega, su responsabilidad es dejar el producto listo para exportación en un embalaje secundario. De ahí en adelante, suponiendo que el proceso de salida sea, por ejemplo, con contenedores, todo eso le corresponde al comprador, inclusive cargar el contenedor. O sea, usted simplemente abre las puertas de la bodega y se queda ahí observando. Obviamente, pues para que no se levanten a montar al contenedor cosas que no sean las que usted vendió o en fin, pero usted no puede tocar o no debe tocar, mejor dicho, ni con un dedito, ninguna de las cajas en ese proceso de cargar el contenedor porque lo pueden hacer responsable. Y vuelve y juega, usted tampoco se compromete, usted no alquila el contenedor, usted no busca el camión, usted no hace absolutamente nada más. Eso es importante. Cuando usted cierra el negocio bajo un Incoterm, usted, como les decía ahorita, usted se obliga a cumplirlo. Es decir, usted no asume compromisos o responsabilidades que no le tocaban. Entonces, simplemente sigo derecho. Entonces, desde el punto de vista
del export, entonces ya dijimos, simplemente vamos a sacar una relación del precio de venta. Después, en la próxima clase hacemos un ejercicio sencillito para que miremos más o menos cómo sería un costeo según los Incoterm. Pero básicamente por ahora ya entendimos entonces que si su negociación es export, su responsabilidad o su obligación como exportador sería dejar el producto listo para exportación, pero sin realizar ningún tipo de maniobra. Obviamente que sí está dentro de la responsabilidad de entregar los documentos básicos de la exportación, ¿cierto? ¿Y cuáles son los documentos básicos de la exportación? La factura comercial y la lista de empaque, nada más. O sea, usted ni siquiera en Network se hace responsable de la declaración de exportación, ni de mandatos aduaneros, de absolutamente nada. O sea, entregó sus cajas, aquí está la factura y listo, ¿cierto? No hace absolutamente nada más. Resulta que luego entonces tenemos un segundo grupo. Voy a ponerlo por aquí en otro colorcito, pongamos verde. Entonces ya dijimos, el grupo de la E, realmente más que un grupo, es un único Incoterm y se llama Xwork. Luego tenemos un grupo que se llama el grupo de la F. ¿Qué característica general vamos a tener clara frente al grupo de la F? O sea, ¿qué es importante que sepamos de la F? Cuando hablamos de la F, se inicia el desplazamiento de las mercancías, obviamente, ¿cierto? Se inicia el desplazamiento de mercancías desde la empresa del exportador, hacia, y aquí lo voy a poner en rojo para que lo tengan supremamente claro, ¿hacia dónde? Hacia la zona primaria aduanera. Zona primaria aduanera. ¿Qué significa eso? Que como característica del grupo de la F, vamos a decir que todavía en la F yo estoy ¿en dónde? Estoy en origen. Cuando yo hablo de un Incoterm que pertenece al grupo de la F, significa que el producto todavía no ha salido del país de origen. Si el exportador es Colombia, significa que en la F la mercancía, independiente del punto geográfico donde se encuentre, sí o sí tendrá que estar dentro del territorio aduanero nacional, que en este caso es Colombia, si somos nosotros los exportadores. ¿Por qué es importante o por qué se los explico así? Porque a veces, como les decía ahorita, cuando uno le enseñan que FCA significa esto, o sea, y uno empieza como un logro, FCA, entrega, o sea, para transporte aéreo o terrestre. El punto de entrega es un lugar convenido, significa free carrier, y uno empieza como loro, repito, y a veces no piensa o no identifica muy bien cuál es la generalidad que le ayuda a uno a entender mucho mejor cómo funciona o cómo se clasifican esos Incoterm. ¿Por qué se hablan de los Incoterm por grupo? Para María José, que no conoce el tema, porque los Incoterm empiezan justamente con una letrica semejante. Entonces, en el caso, cuando hablamos del grupo de la F, es porque estamos hablando de Incoterms que todos empiezan por F, ¿cierto? Que en esencia tenemos el FCA, tenemos FAS y tenemos FOB, ¿cierto? Entonces, mira que todos inician por la F, por eso decimos que es el grupo de la F. Entonces, lo que les estaba diciendo ahorita, sin complicarme y sin preocuparme, digamos, por ahora, en entender qué traduce cada uno de ellos, lo que yo debo tener claro desde la generalidad en la comprensión de los Incoterm es que cada vez que yo veo un Incoterm que empieza por la F, significa que el producto todavía está en el país de origen, o sea, el país todavía está en el país del exportador, pero que obviamente ya hubo un desplazamiento, ya la mercancía no está en la fábrica o en ese punto o en esa empresa del vendedor, sino que ya la mercancía se empezó a mover, vuelve y juega. Por eso cuando me enseñan los Incoterm, lo primero que me aparecen son unos muñequitos. Entonces a mí me van moviendo el carrito, me van moviendo el barquito para tratar de simbolizar dónde se encuentra ubicada la mercancía.
Importante, cuando yo hablo de que hay un desplazamiento, ¿cierto?, hacia la zona primaria aduanera, recordemos que esa zona primaria es puertos, aeropuertos o fronteras, significa que yo ya empiezo como exportador, vuelvo y juega, si yo ya negocio con la F, me ubico como exportador, recuerden siempre pienso desde el punto de vista del exportador, yo tengo que empezar a sumar unos costos y a su vez los costos ya entendimos que se convierten en responsabilidades. Entonces voy a subir acá un poquito. Entonces, ¿qué pasa frente a las responsabilidades? ¿O qué les voy a decir? Entonces, como para que no nos quede así muy, muy sueltecito, muy en el aire, entonces el FCA es para transporte aéreo o terrestre. Y FAS y FOP es para transporte marítimo. Marítimo y marítimo. Dejémoslo aquí, ¿cierto? Bueno, y juega, pues aquí lo vamos a ver como desde un punto de vista medio general, medio global, pero entonces entender. Tanto el FCA significa Free Carrier, ¿cierto? Y si yo hago como la traducción, sería como decir que yo como exportador entrego la mercancía al transportista. ¿En dónde? En un lugar convenido. Y aquí viene algo importante. Cada vez que usted negocia los Incoterm, tiene que fijar, vamos a ponerlo aquí como una nota importante, ¿cierto? Siempre que usted fije un Incoterm, tiene que fijar el punto de transferencia, esa parte se me había olvidado y es esencial, ¿cierto? Cuando se fija el Incoterm, se debe indicar el punto de transferencia del riesgo. El punto de transferencia del riesgo. ¿Cómo así? Entonces ya decíamos ahorita, en el caso, por ejemplo, del Ex-Work, ¿cuál es el punto de transferencia? Pues la empresa, donde decíamos yo como exportador dejo la mercancía en las cajitas y ya le traslado el riesgo, o sea, todo lo que suceda, desde que van a coger las cajas del suelo y las van a montar en el contenedor y todo lo que pase de ahí en adelante será riesgo ¿de quién? Del comprador. Pero si en este momento estamos hablando del grupo de la F, yo tengo que decir cuál va a ser ese punto de transferencia. Es decir, como yo ya empecé un desplazamiento, vuelve y juega, yo como exportador ya empecé a mover la mercancía, ¿hasta dónde soy responsable de llevarla? Entonces, en el caso del FCA, a mí me dice que yo soy responsable de entregar la mercancía en un punto convenido, que si miramos el medio de transporte, ¿cierto? Esos puntos convenidos suelen ser pues un punto en carretera, por ejemplo, un centro de acopio o un lugar cercano al aeropuerto o incluso el mismo aeropuerto. Vuelvo y pega, estoy haciendo un desplazamiento hacia la zona primaria aduanera. El FAS, que significa libre al costado del buque, significa, como su nombre lo está indicando, que mi obligación es dejar la mercancía en el muelle, ¿cierto? O sea, entrar al puerto y además de eso, acompañar la mercancía hasta que está en el muelle, no subirla al barco. Y el FOB, que significa el free on board o libre a bordo, ya mi obligación con el FOB es dejar la mercancía en el barco. Para ser sinceros, el FAS se negocia, pero pues la mayoría de empresas dicen, venga, pero pues si me lo va a acompañar hasta el muelle, qué bobada, súbamela de una vez al buque. ¿Qué sucede? Que es que a veces en ese proceso, y es la misma explicación que les daba ahorita con las cajas de cartón, a veces en ese proceso de subir la mercancía desde el muelle hasta el buque, se pueden presentar averías de la mercancía. Ahorita les muestro unas foticos, cuando iniciamos el tercer cortecito, para que este no nos quede mucho, les muestro unas foticos, para que podamos hacernos una idea de todos los daños que pueden sufrir las mercancías en esos procesos. Entonces, repito, aquí mi intención en esta materia es que ustedes lo conozcan desde la generalidad, entonces pues yo obviamente les voy a compartir una presentación también de Incoterm, pero simplemente que tengan claro que en estos dos marítimos, pues en el FAS lo que yo hago es dejar la mercancía a un ladito, o sea, en el muelle, sin subirla al buque,
Y que en el FOB, por el contrario, ya lo que hago es dejarla en el buque. Entonces, dentro de los Incoterm, uno que se ve con mucha frecuencia justamente es el FOB. ¿Por qué se ve mucho el FOB? Porque es como un punto medio, ¿cierto? O sea, si yo me imagino el proceso logístico, y ahorita hacemos un dibujito, desde que sale la mercancía de la empresa, en su camino o en su recorrido hacia el país de destino, pues el FOB es como la mitad. ¿Por qué? Porque ya dejé la mercancía al bordo, digamos, o a borda más bien, del medio de transporte. ¿Qué pasa con el FCA? El FCA es como el homólogo del FOB, casi no encuentro la palabra, pero simplemente cambia el medio de transporte, ¿cierto? O sea, si yo estoy haciendo una exportación marítima y voy a dejar el producto en el vehículo, entonces, si el vehículo es un barco, se llama FOB. Si el vehículo es un avión o si el vehículo es un camión, voy a decir que el Incoterm se llama FCA, pero técnicamente significa lo mismo, dejar la mercancía en el medio de transporte. Entonces, si yo lo voy a mirar desde el punto de vista de los riesgos, y que a su vez ya sabemos que los riesgos y responsabilidades se reflejan en la cotización, entonces vamos a poner aquí, ¿qué debo tener en cuenta yo en una cotización bajo un Incoterm del grupo de la F? Entonces, ¿qué debo involucrar? Lo primero, y lo que a veces más se nos olvida, como les digo yo, no me pueden dejar la mercancía en la casa. O sea, ¿cómo así en la casa? En la empresa. ¿Qué significa? Que si ustedes hacen una cotización del grupo de la F, tiene que arrancar, obviamente, sumando primero que cualquier cosa el valor ex-work. Porque recuerden que ya aprendimos que el ex-work representa finalmente ¿qué? El producto. Recuerden que el export me está reflejando las camisetas empacaditas en una caja de cartón, ¿cierto? Entonces el valor export, que ya dijimos es el precio mínimo de venta, o sea, representa el producto, lo tengo que sumar. ¿Y qué le empiezo a agregar? Entonces me empiezo a imaginar todas las actividades logísticas en las cuales yo tenga que incurrir para poder llevar mi producto hasta la zona primaria aduanera. Entonces, por ejemplo, decíamos ahorita, suponiendo que sea un contenedor. Ya sabemos, no siempre será en contenedor, pero si en su ejercicio hay un contenedor o hay cualquier otro elemento de embalaje, alquilar el contenedor y todos los gastos asociados al contenedor los tienes que sumar. ¿Qué tienes que sumar? Entonces, obviamente, las maniobras de cargue, ¿cierto? Maniobras de cargue. Eso usualmente los operadores logísticos lo cotizan o lo llaman manipuleo de la carga. Entonces, cuando vean cuando vean manipuleo de la carga, manipuleo, significa pues esa operación de cargue y descargue. En este caso, como vamos a montar la mercancía, porque recuerden, estoy apenas saliendo de la empresa, pues en este caso el manipuleo se refiere a cargarla. ¿Qué más le puedo yo sumar? O sea, empiezan a imaginar todo lo que va sucediendo. Entonces, obviamente, en esas operaciones de manipuleo de la carga está también, supongamos, el pago de los coteros. O sea, una cosa es pagar el contenedor y otra cosa es pagarle a las personas para que me suban las cajas al contenedor. Obviamente, como yo estoy haciendo, decíamos, un desplazamiento hacia la zona primaria aduanera, entonces yo ya que tengo que pagar un flete, ¿cierto? Pero debo tener en cuenta que ese es un flete local, que es el flete del desplazamiento desde la empresa hasta el aeropuerto, hasta, digamos, cierto punto en tránsito de carretera o hasta el puerto de Cartagena o el puerto de Buenaventura o en fin, ¿cierto? La mercancía no se teletransporta. Como estoy pagando un flete, estoy asumiendo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que el camión se choque, que me roben la mercancía, que pase cualquier cosa hasta que llegue, supongamos, al aeropuerto. Significa que yo podría comprar un seguro. Y digo podría porque en este caso el seguro local es un seguro voluntario. O sea, el Incoterm no me exige comprar el seguro, pero sí me queda claro que si mi responsabilidad vuelve y juega es entregar la mercancía, supongamos en el puerto de Buenaventura,
pues cuando yo estoy identificando mis riesgos, sé que el riesgo es, repito, que se choque el camión o que se lo roben o que algo pase. Entonces, lo mínimo que yo debería hacer es asegurar la mercancía. Como es un seguro voluntario, ese seguro voluntario puede ser por el valor que usted quiera. Me explico. Es lo mismo que cuando usted va a hacer entrega, manda la caja y le preguntan si quieres o no pagarle el seguro. Y todavía hay personas que creen que pagar el seguro es como botar la platica. Entonces, hay gente que dice, no, no le voy a pagar seguro. O sí, asegúremela, pero como uno sabe que uno paga la prima del seguro, dependiendo del monto a asegurar, entonces hay gente que dice, por ejemplo, yo sé que la caja vale, supongamos, 100.000 pesos, pero le voy a pagar un seguro y digamos que la caja vale solamente 50.000, o sea, la voy a asegurar por la mitad. Eso se puede hacer. En este caso, a nivel internacional, pasa exactamente lo mismo. Si usted compra un seguro, como en este caso el seguro es voluntario, porque repito, el Incoterm no te obliga, simplemente usted es consciente que como la mercancía viaja a su riesgo, si algo pasa, pues le va a tocar a usted meterse la mano al bolsillo. Entonces usted decide si ese seguro, en este caso el grupo de la F, que es un seguro voluntario, lo paga por la totalidad de la mercancía o lo paga por un porcentaje. ¿Qué más gastos o costos tengo que tener en cuenta yo en ese proceso del desplazamiento? Pues que claramente yo tengo que contar con unos documentos de exportación. ¿Se acuerdan que en la E, o sea, en el Ex-Work, decíamos que el único documento de exportación, pues realmente era la factura y de pronto una lista de empaque, pues como esa lista de chequeo, digámoslo así, en la que yo reviso si las cajas sí están correctas. Pero ya todo lo que sea documentos de exportación, ¿a dónde van? Al grupo de la F. ¿Cómo así documentos de exportación? La declaración de exportación, el documento de transporte. Vuelvo y reitero, si en la F, a ver, yo muevo aquí mi manito otra vez, a bajar acá un poquito. Si en la F yo estoy dejando la mercancía, miren, en la zona primaria, o sea, la estoy dejando, perdón. Si la estoy dejando aquí en el puerto, en el aeropuerto, en la frontera o algo así, significa, y más en el FCA y en el FOB, que dijimos que era ya dejar la mercancía subida en el vehículo, ya aprendimos, cuando veíamos el proceso de exportación, aprendimos que a mí no me dejan subir la mercancía hasta que no me han hecho los aforos, hasta que la DIAN no ha verificado pues que el producto realmente puede salir del país sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, es claro que a mí no me van a dejar subir la mercancía si yo no demuestro con documentos que tengo todos los permisos para poder realizar la exportación. Es decir, que cuando yo hablo de documentos de exportación, esos documentos incluyen, pongámoslo por acá, pues puede ser obviamente la declaración de exportación, pero también puede ser el documento de transporte, que ya sabemos que el documento de transporte podrá ser o un BL o podrá ser una carta aporte o una guía aérea, según sea el medio. Documentos de exportación es todo lo que esté asociado con los vistos buenos. O sea, ya sabemos que si su producto es un producto que requiere un permiso del ICA, por ejemplo, vuelve y juega, y no te van a dejar subir el producto al medio de transporte si la DIAN no ha verificado el cumplimiento de los vistos buenos. Entonces, todos esos documentos que puedan certificados de origen en caso de que su producto lo requiera. Ya dice aquí que en menos de un minuto